escuche bien porque no tengo un micrófono. Espero que se vea bien en la cámara. Pero bueno, estamos aquí en la universidad. Estas son las mesitas de la Plaza de Chardón. Y pues por allá está Stephanie y un gallo cantando. Bueno, entonces quería hacer ese video de 20 cosas sobre mí. Y pues hice una recopilación de 20 preguntas sobre mí para darles más contexto de mi vida, de quién soy y qué hago. Aquí les va a aparecer la pregunta y el número de preguntas. Ok, comencemos. Primero, ¿qué estoy haciendo en Puerto Rico? Pues yo estoy viviendo aquí, soy estudiante, entonces tuve que venirme aquí a Puerto Rico a estudiar. ¿Qué estoy estudiando en Puerto Rico? Pues yo estoy haciendo una maestría de ingeniería de computadoras. ¿Por qué decidí estudiar fuera de Perú? En este caso, yo vengo de Cusco, Perú. Y bueno, ¿por qué decidí estudiar fuera de Perú? Es una de las tantas cosas que siempre me viene a la cabeza, y más cuando estaba en Perú. Usualmente yo trataba de buscar oportunidades fuera de Perú porque quería expandir mis conocimientos, quería saber cómo es el nivel de enseñanza en otras universidades, qué más podía aprender que no fuera o que no se pudiera dentro de mi universidad. Yo estudié la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas en Perú y pues siempre me dio esa curiosidad de saber cómo es que es la educación en otros países, qué tipo de materiales o tópicos tocan ellos a diferencia de lo que tenemos nosotros. Y siempre tuve la idea de salir de Perú, ya sea para hacer un intercambio, para hacer una investigación, para hacer una maestría, un doctorado, pero siempre tuve esas ganas de salir de Perú a estudiar al extranjero. ¿Cómo terminé viviendo en Puerto Rico, o estudiando en este caso? Pues yo tenía varias opciones antes de venir aquí. Entre ellas estaban irme a Canadá o ir a Brasil, que también tienen unas buenas universidades de ciencias de datos o desarrollo de software, ingeniería de software o inteligencia artificial. Entonces, esas eran mis opciones, además de universidades de Canadá y Asia, ya sea Japón o Corea o inclusive China. Entonces siempre trataba de ver qué opciones tengo, pero cómo terminé viviendo o estudiando aquí es básicamente fue la recomendación de un profesor que tuve en mi otra universidad de Cusco, y con toda la documentación, con todos los papeles, los trámites de la visa, los trámites de notas, certificados que se tienen que enviar a la universidad, pues con la ayuda del mentor pude venir aquí a realizar mi maestría de ingeniería de computadoras. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pues ya casi van como 2 años, sí, un poquito menos, pero ya en un par de meses cumplo 2 años estando aquí. Yo llegué en agosto del 2024 y ya casi se cumple agosto del 2026, ¿no? ¿Qué es lo que más difícil se me ha hecho en Puerto Rico? Pues varias cosas, y también dependen de la temporada. Por ejemplo, apenas llegado aquí en 2024, se me hacía muy difícil poder entender el acento puertorriqueño. No estaba acostumbrada a hablar muy rápido. Se sabe que los peruanos, específicamente los de Cusco, hablamos un poco lento, pausado, y tratar de modular la voz lo más entendible posible. Pero sé que en Lima hablan también bastante rápido, y lo más difícil que se me ha hecho al inicio es poder comunicarme, comprender lo que me están diciendo y hacerme comprender yo, porque a pesar de tener el mismo idioma, tenemos dialectos, tenemos palabras que a veces no significan lo mismo, palabras que no existe en Perú, entonces, y es bastante usado aquí. Entonces sí, la comunicación en un inicio, pero luego se me hizo un poco más difícil la parte de la transportación. Yo al momento de venir aquí a Puerto Rico traté de buscar un lugar o una habitación que esté lo más cerca posible de la universidad, porque pues no quería usar como que transporte, y debido a eso yo renté un apartamento, yo renté un cuarto como que a 10 a 15 minutos caminando de la universidad. Entonces esa fecha fue bastante fácil trasladarme a pie,
Pero me di cuenta que al momento de llegar aquí no hay mucha transportación pública. Entonces todos tienen que salir, todos salen en su carro, o algunos se compran scooter o una bicicleta eléctrica, y pues así. Entonces sí se me hizo como que un alivio haber rentado lo más cerca posible de la universidad para no tener este tipo de problemas de transporte en un inicio, porque yo no sabía que no había tanto transporte público aquí. Ok, en cuanto a cómo es un día típico en mi vida, pues eso depende del día. Usualmente tengo días en los que tengo que hacer más cosas, donde comienzo el día a las 7 de la mañana y termino como a las 11 de la noche, 12 de la noche. Pero hay días más cortos, hay días más livianos, en donde usualmente solo tengo que ir a la universidad, em, hacer algunos papeleos y ya pues luego regresar a casita. Pero bueno, hablando de un día típico aquí, un día típico mío es despertarme por la mañana, preparar las cosas que tengo que llevar a la universidad. Entre ellas están mi laptop, el cargador, las llaves que tengo que usar, mi celular, la ropa. Bueno, básicamente alistarme para ir a la universidad. Pues al llegar a la universidad, ahora estoy en una oficina, llego a la oficina, y bueno, me comunico yo con uno de los doctores con los que estoy trabajando. Entonces hay como que procesos administrativos, papeleos, documentos que tengo que llevar o entregar a otras oficinas. Eso me tarda como que hasta mediodía, inclusive hasta las 2, 3 de la tarde, o a veces 4. Luego trato de hacer mis cosas, como seguir con mi investigación, avanzar un poquito más de la lectura de otros papers. Y ya, usualmente cuando no tengo nada más que hacer, regreso a casa como a las 7, 8 de la noche. Preparo mi cena y a veces tengo clases de inglés como a las 10 de la noche. Entonces me uno a las clases de inglés porque es importante aprender inglés. La siguiente pregunta es: ¿qué hago cuando no estoy en la universidad o no estoy en clases? Se podría hablar de fines de semana o días feriados, ¿verdad? Bueno, usualmente a mí me gusta como que grabar videos, editar videos, checar a veces redes sociales. Muchas veces en fines de semana o en días festivos me gusta ir a los restaurantes a probar comida. A veces me antojo algo, entonces busco algún restaurante que esté vendiendo la comida y pues vamos a comer. O a veces cuando hay más tiempo solemos ir a la playa, que está a como 1 hora o 40 minutos de la universidad en carro. Y pues sí, esos días me encantan porque disfruto mucho disfruto mucho nadando. Espero que se vea bien. Nos tuvimos que cambiar de lugar porque ya estaba llegando el sol a la cara y me estaba quemando todo el cuerpo. Ok, entonces continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo me falta para graduarme? Pues ya voy como que en la parte final, necesito entregar la propuesta de tesis, la tesis entera y defenderla. Entonces ya vamos por la ronda final. No sé si se dan cuenta, pero está haciendo demasiado viento. Bueno, nos volvimos a cambiar de lugar. Uno, porque estaba haciendo mucha bulla en el otro lado. Había muchos árboles y se estaban cayendo las hojas, entonces había demasiado viento. Aquí no, aquí está bien tranquilo. Ok. La siguiente pregunta es: ¿por qué comencé a documentar mi vida? Hace tiempo como que tenía esta idea de grabar, pero fueron intentos como que fallidos. Simplemente grababa, editaba un video, lo subía a la plataforma, sin embargo no me gustaba cómo quedaba y lo borraba. Una de las razones es porque quiero recordar mi experiencia aquí en Puerto Rico como estudiante. Me gustaría documentar este momento de mi vida como estudiante internacional.
y en Puerto Rico. Puerto Rico la verdad es bastante caluroso y me encanta Puerto Rico porque tiene playas, tiene calorcito. ¿Qué tipo de contenido quiero crear? El contenido que me gustaría crear es de estudio, hábitos de estudiante, cómo es que uno puede salir a estudiar a otra universidad, qué opciones tiene de estudio. No todos quieren estudiar una maestría, un doctorado, o algunos quieren solo hacer doctorado, entonces hay esa oportunidad. También hay ese método de estudio de que uno se pasa a la maestría y de frente se va al doctorado. Hay universidades que aceptan, que tienen ese tipo de programas. Pero también me gustaría presentar como que la vida diaria de cómo vive una estudiante internacional de maestría en Puerto Rico. Esa es la idea que me gustaría transmitir. Además de que yo sé que hay muchas oportunidades para salir a estudiar o trabajar en el extranjero y me gustaría enfocarme en ese tipo de tópicos y si es que tengo alguna oportunidad de experiencia, poderles transmitir la experiencia, básicamente cómo es que se vive. A mí la verdad me hubiera gustado antes de venir a Puerto Rico tener como que más idea, más contexto de cómo es la vida aquí. Simplemente yo me comuniqué con personas en Puerto Rico y déjenme decirles de que hay bastantes peruanos aquí en Puerto Rico, hay bastantes estudiantes internacionales. Pues sí, el tipo de contenido que me gustaría o quisiera crear es más de comunidad universitaria, comunidad estudiantil, en el que podemos interactuar, como que contarnos experiencias, ya sea de temas académicos, inclusive temas de trabajo, ya sea en otras universidades, sobre todo la vida estudiantil. Pero además de eso, sí, pues planeo compartir la vida aquí, cómo es que se vive, cuánto es que se gasta. La siguiente es qué me gustaría lograr con mi canal. Pues en primer lugar me gustaría mucho construir una comunidad de personas que estén interesadas en temas académicos, desarrollo personal e inclusive la vida diaria, sobre todo siendo estudiante internacional. La experiencia de una persona puede ser muy distinta a como lo puede vivir otro estudiante internacional, entonces es como que cada uno tiene su propia historia que contar. Como que me gustaría crear una comunidad de personas que estén interesados en temas académicos, estudiar en alguna universidad en el extranjero, o simplemente quiera salir de su país a trabajar, conocer el mundo. Y sí, me gustaría lograr crear una comunidad de personas que nos interesa este tipo de cosas, ¿no? La siguiente pregunta, a ver si me muevo un poquito más aquí, ya me está llegando el sol. La siguiente pregunta es, ¿qué proyecto me tiene más ocupada ahora mismo? Pues hablando de proyectos, lo que más ocupada me tiene usualmente es el área en el que trabajo. Entonces, actualmente estoy en otro proyecto que es el proyecto de Access, en el que yo estoy, ayudando a hacer trámites documentarios, tipo asistente administrativo. Estoy solo por 2 meses. Entonces, pero sí, se tiene bastante documentación que se tiene que enviar, corregir, firmar. Y aparte de eso, estoy bastante ocupada y enfocada en el avance de mi tesis. Son los 2 pilares en los que yo estoy bastante enfocada estos días. La siguiente pregunta es, ¿qué meta quiero cumplir antes de graduarme? La verdad a mí me gustaría hacer como un practical training, ya sea estando matriculada en la universidad o inclusive después de graduarme, pero eso es lo que quiero lograr, trabajar en una empresa. Pienso que es lo que me daría como que la experiencia en el ámbito empresarial. En el tiempo en el que me quedé aquí, me gustaría trabajar en una empresa ya sea de Estados Unidos o de Puerto Rico, pero sí, ese es uno de mis objetivos ahora. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidad estoy desarrollando actualmente? Actualmente estoy como que matriculada en clases de inglés. Es muy importante tener el inglés, hablar, y no solo hablarlo, entenderlo, poder comunicarte fluidamente en inglés, porque al ser Puerto Rico un país bilingüe, muchas veces no solo trabajan aquí en Puerto Rico, sino hay compañías que están en Estados Unidos.
Y en las ofertas de trabajo, muchos de ellos piden que tengas un inglés avanzado y fluido. Estoy practicando, tratando de revisar nuevo vocabulario, los tiempos y todo eso. Pues el inglés es muy importante aquí. Es un coco. Parece ser una palmera. Acaba de caerse y sonó muy fuerte. Creo que cayó de... Ay, la verdad no sé, creo que de ahí. Sonó muy fuerte. Qué miedo. Yo creo que no tengo nada encima. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué hábito estoy intentando construir? En este caso, pues yo estoy queriendo salir a trotar todos los días. La verdad lo hice en el pasado un par de veces. Sin embargo, el día siguiente del trote estaba con mucho dolor y ya el cuerpo no me daba para más. El correr o trotar, salir todos los días, es un hábito que me gustaría construir. Siguiente pregunta es, ¿qué oportunidades me ha dado estudiar en el extranjero? Una de ellas es el crecimiento personal. Uno, al ser extranjero aquí, tiene que adaptarse a varias cosas. Al menos si alguien viene solo o sola, entonces tiene que hacer muchas cosas por sí mismo. ¿Qué oportunidades me ha dado estudiar en el extranjero? Pues muchas de ellas fueron trabajar para una empresa estadounidense, no directamente, sino a través de un programa. Pero bueno, mi trabajo era como crear un evento, una actividad, un hackathon para esta empresa. Y la verdad sí fue muy, muy bonita la experiencia. Me encantó estar a cargo del evento y lo volvería a hacer si es que hubiera otra oportunidad. Pero sí, básicamente puedes trabajar con otras empresas, quizás no directamente, pero sí a la mano de compañías que estén aliadas a la universidad. Además de eso, aquí existen varios programas que la verdad no las veía en mi universidad anterior. Por ejemplo, cada semestre hacen un job fair, que es una feria de trabajo. Muchas empresas vienen a ofrecer puestos laborales a los estudiantes y los estudiantes van a la feria con su resumen, ya sea físico o virtual, a poder aplicar a estas oportunidades. Es una actividad, la verdad, muy interesante que me encantaría que se hiciera en la Universidad de Cusco. Entonces sí, es como que te cambia la mentalidad de cosas que no tenías antes, que pueden ser implementadas en tu universidad, pero sí, es muy, muy buena esa actividad. Hay otras actividades, por ejemplo, que mismos programas estudiantiles o círculos de estudios realizan. Hay como hackatones o charlas semanales de temas en mi caso, bueno, temas de informática, temas de desarrollo de software, inteligencia artificial, ciberseguridad. Entonces, sí, en las que uno puede asistir, se inscribe y además ofrecen de todo, ¿no? Ofrecen el lugar donde van a estar, que es dentro de la universidad. Te dan comida, tú solo tienes que asistir, poner atención y estar activo. Me encanta ese tipo de actividades que hacen aquí. La verdad lo había visto muy poco en mi universidad, o no es que, sí, lo he visto muy poco, o al menos creo que lo desarrollan una vez al año, pero acá es bastante recurrente y eso me encanta bastante. Me encantaría replicarlo en mi propia universidad. Además de eso, hay varios estudiantes a los que se les permite trabajar de la mano con docentes de otras universidades. Hay varios programas que trabajan en conjunto con otras universidades de Estados Unidos. Algunos que trabajan más en investigación, en research, puedes consultar a los otros profesores. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar una maestría y sobre todo en el extranjero? Sería que defina en qué campo quiere especializarse. En el caso de STEM o de ingenierías, hay varios campos, ¿no? Hay ingeniería de computadoras, ingeniería de software, ciencias de datos, ingeniería eléctrica, ciencias de la computación. Entonces hay varias áreas en las que uno puede postular, pero la persona debe ver qué es lo que realmente le interesa. Además, si quieren estudiar una maestría en el extranjero,
tomar en cuenta la documentación, los procesos migratorios y todo el papeleo que se debe realizar para obtener el permiso de poder estudiar en otro país. Tampoco hay que dejar de lado la parte económica y emocional. Muchas veces salir a estudiar al extranjero implica trámites documentarios que tienen costos. Muchas veces tienes que esperar muchos días y a veces las ansias son demasiadas. Uno tiene que fijarse en el transporte, la alimentación, costos de vivienda, matrículas, materiales para la universidad. Y sí, uno tiene que prepararse bastante para estudiar una maestría y mucho más si es en el extranjero. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido mi mejor compra reciente? La mejor compra reciente que hice fue de un monitor con el que estoy trabajando ahora mismo y me gustaría haberla hecho mucho antes. Apenas llegué aquí a Puerto Rico a estudiar, pero bueno, yo creí que no me hacía mucha falta. Sin embargo, es muchísimo más cómodo trabajar en dos pantallas. Y pues la última pregunta es, ¿cuánto gasto al mes viviendo en Puerto Rico y cuál es mi mayor gasto? Son dos preguntas, pero vamos a juntar en una. Al mes yo suelo gastar como unos 1.500. Esto incluye todo. Usualmente esto se divide en renta, supermercado, pagos de los servicios, ya sea de agua, luz e internet. Parte de los gastos son la lavandería, el pago del celular, es decir, la recarga para llamadas o internet en el celular, el pago de la tarjeta del banco, transporte, si es que no lo dije. Y hablando del mayor gasto cada mes, tendría que decir que es la renta del apartamento. Sí. Bueno chicos, entonces ya llegamos a la última parte del video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad, responder las preguntas me recordó mucho a los inicios de cuando estuve recién llegadita a Puerto Rico. Espero que este video haya sido de mucha ayuda o quizás entretenimiento, la verdad no lo sé. Para quienes, bueno, les interesa este tipo de temas, a todos que quieran salir a estudiar al extranjero o hacer una maestría o un doctorado, les sirva mucho este video. Si tienen más dudas, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios y yo las voy respondiendo en un segundo video. Muchas gracias por ver el video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.